Pues muy buenos días a todas y todos los participantes que hoy nos acompañan en el primer Congreso Iberoamericano de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas, organizado por la Sociedad Iberoamericana de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas, para realizarse del 2 al 5 de septiembre. Les damos a todos y todas la más cordial bienvenida de todos los puntos de donde se conectaron. Tenemos la grata sorpresa de tener 3,200 asistentes registrados y ahorita en conexión tenemos a 2,000 participantes ya escuchando esta primera sesión de este congreso. Y bueno, pues para dar inicio y no retrasar más el tiempo y escuchar las grandes ponencias que tenemos el día de hoy, y bueno, obviamente también del día del jueves, vamos a dar la bienvenida a la doctora Liliana Hernández Batista, que funge actualmente como presidenta de esta sociedad y nos va a dar unas palabras de bienvenida y posteriormente ya entramos de lleno a las charlas magistrales que tenemos esta mañana. Muchas gracias. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos y a todas. Doctora, muy buenos días. Queridos colegas que nos están acompañando ahorita, autoridades distinguidas, tenemos aquí al doctor Rubén López Chindaura, secretario de Prevención y Promoción de la Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Está aquí en representación también de la doctora Oliva Arellano López, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Tenemos también representantes de instituciones y de sociedades colaboradoras, estimados asistentes. Para mí es un gran honor, como cabeza de este equipo de la Sociedad Iberoamericana de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas, darles la más cordial bienvenida al primer Congreso Iberoamericano de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas, con un enfoque especial en salud pública y atención primaria. Nos reunimos hoy en este espacio virtual para abordar uno de los desafíos más urgentes en nuestros tiempos, que son las enfermedades crónicas. Estas afecciones que afectan a millones de nuestra región no solo impactan en la salud de nuestros pueblos, sino también la sostenibilidad de los sistemas de salud. Por ello, este congreso es mucho más que un simple intercambio de conocimientos. Es una oportunidad para construir un futuro más saludable y equitativo. La participación de todos ustedes en este evento subraya el compromiso compartido de avanzar en estrategias costo-efectivas que prioricen la prevención y el control desde la atención primaria. A lo largo de este congreso exploraremos innovaciones, compartiremos mejores prácticas y fortaleceremos las redes de colaboración que son fundamentales para enfrentar con éxito estas enfermedades. Quiero agradecer profundamente a todos los que han hecho posible este encuentro, así como a las instituciones y sociedades que nos apoyan. Estoy segura de que este congreso marcará un antes y después en nuestro quehacer colectivo contra las enfermedades crónicas. Que este congreso sea inspirador y productivo y que nos impulse a todos a seguir trabajando con renovado vigor por la salud de la prevención de nuestras comunidades. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hernández Batista, por sus palabras. Y bueno, pues vamos a dar inicio esta mañana a la agenda que tenemos programada. Y el primero es el Foro de Salud Pública y sus funciones esenciales. Aquí vamos a contar con la presencia y participación del doctor Rubén López Chindaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la doctora Mariana Rodríguez, de la CERA, que también nos acompaña. Y también en su momento nos estará acompañando la doctora Oliva Arellano López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, y también el doctor Armando de Negrifilo, que ya se encuentra con nosotros también en línea. Y bueno, cada uno nos estará dando un apartado sobre el trabajo que se está desarrollando en México. Recuerden ustedes que a partir del 2022 la Ley General de Salud generó y se creó el modelo Más Bienestar, en donde se crean dos entes que nos van a ayudar a fortalecer, por un lado, la atención médica y por otro lado, la salud pública. Y en el término de la salud pública, se está generando, se está trabajando, ¿no? con la batuta del subsecretario, lo que es el Servicio Nacional de Salud Pública, que viene a fortalecer todas estas acciones en territorio
bueno, son necesarias de esto debido a los diferentes escenarios que vamos teniendo a lo largo y ancho del país. Entonces, para comenzar, damos la bienvenida y que nos presente el Servicio Nacional de Salud Pública, el doctor Luis López Villalba. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Pues bueno, muchísimas gracias. Digo, buenos días a todas y todos y muchísimas gracias a la sociedad, al doctor Robert Camargo, a las personas que ya nos presentaron. Primero unas palabras creo que la iniciativa de formar esta sociedad en la que el enfoque es principalmente las enfermedades crónicas, pero desde una perspectiva pues prácticamente desde la atención primaria de la salud, en donde, como ya comentaré, pues es un paradigma que a veces, aunque siento que se dice y se menciona pues en todos los foros, muchas veces el mismo componente va inclinando cada vez más a veces la atención hacia la persona. Pero es importante sí considerar que la atención primaria de la salud tiene una perspectiva también de salud colectiva, de rectoría, de modificación de entornos, y cosa que considero que es vital si es que vamos a hablar sobre prevención de enfermedades crónicas. En general, la prevención hay que verla como una serie de acciones que tiene que hacer el Estado y tiene que hacer, tal vez liderar por la Secretaría de Salud, pero en un abordaje intersectorial para modificar estas determinantes estructurales, determinantes sociales, determinantes comerciales de la salud, donde el componente de enfermedades crónicas es vital, y después lograr esta interacción efectiva entre lo que está sucediendo en los entornos, lo que está pidiendo la población y lo que se logra en este primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema de atención médica. Y por eso creo que la perspectiva que ha tomado la sociedad y la iniciativa de formar este primer Congreso Iberoamericano, realmente pues felicitarlos y aplaudirles y agradecerles. Y es por eso que también desde Senapres en su momento, cuando el doctor Robert Camargo me presentó la sociedad y la idea de hacer este congreso, y después ya desde la subsecretaría, pues es que hemos estado dando el apoyo para que se forme este congreso y que esta sociedad cada vez tenga una discusión entre pares y entre experiencias, no solamente en México, sino en la región y en España, en este concepto iberoamericano, que podamos pues discutir estos temas que son de alta relevancia y mejorar las capacidades que tiene el sistema en su conjunto para la prevención de enfermedades. Muchas felicidades. Y agradecerles que me hayan dado la oportunidad de hacer pues, la plática inaugural en este foro, en donde también pues, muy agradecidos el acompañamiento por parte de OPS y por parte de la doctora Oliva. Creemos que nos da un buen marco de inicio para después ir pasando a las múltiples sesiones muy interesantes, todas y cada una de ellas, donde ya tanto hay herramientas específicas para algunas y tanto enfermedades crónicas como sus complicaciones, pero creo que es importante el poder dar este marco general de lo que vemos en la salud pública en este contexto. Y es por eso que me permití, lo que comenta el doctor Robert Camargo, el poder platicarles, digo, muchos de ustedes aquí en México ya están viviendo y conociendo este proceso de transformación, pero es importante seguir insistiendo en estos instrumentos que hemos generado desde la subsecretaría para fortalecer las funciones esenciales de salud pública, que consideramos un paradigma importante de seguimiento para mejorar el componente de la salud pública en casi cualquiera de los sistemas. Y va a ser interesante también ver experiencias internacionales poco a poco conforme se vayan creciendo estos procesos de transformación, para ver cómo sistemas de salud en diferentes regiones también están buscando posibilidades de transformaciones orgánicas al sistema que permita un fortalecimiento de las funciones. Entonces voy a hablar del Servicio Nacional de Salud Pública y cómo está inmerso en este proceso de transformación que tenemos en México. Si me pasas la siguiente.
Nos gusta siempre tratar de entender cuando hablamos de un proceso de transformación y por qué consideramos que la salud pública se convierte en la clave o en el motor principal de la transformación. Nos gusta hablar en estos tres niveles en donde consideramos que la salud pública participa en los procesos de transformación y cómo está participando en este proceso en México. Como saben, muchos de ustedes, pues México durante este periodo de gobierno de la Cuarta Transformación, el enfoque fue principalmente el poder fortalecer un sistema público de atención médica que se encontraba multifragmentado, especialmente para las personas sin seguridad social en cada una de las 32 entidades federativas que conforman el país, donde en el proceso de descentralización de los años 80 y 90 se había logrado el poder acercar a las autoridades sanitarias de cada una de las entidades federativas su responsabilidad operativa también de la atención médica. Sin embargo, también hay que reconocer que durante los últimos años este proceso de fragmentación lo que logró también es aumentar mucho las inequidades y algunas entidades federativas pudieron fortalecer sus sistemas de atención, pero muchas otras no, con una dependencia también del gobierno federal para poderlo fortalecer, y lo que nos encontramos al inicio de la administración era un sistema de atención a las personas muy debilitado, especialmente en el primer nivel de atención, con pocas capacidades para atención preventiva desde las unidades de salud, donde no había personal de salud suficiente, no había insumos, el personal que estaba contratado de manera precaria. Entonces era muy complicado y por eso fue que la prioridad en esa administración fue el federalizar en una sola institución a la que 23 entidades federativas han aceptado, han decidido transferir sus componentes de atención médica hacia una institución federal, el IMSS Bienestar, el OPD IMSS Bienestar, en donde ya a través de una sola institución fortalecida podamos avanzar a un sistema mucho más equitativo para la atención médica. De hecho, debemos verlo en el contexto de también cambios importantes que se han impulsado también desde la política de salud pública, y especialmente en un componente clave en este cuarto artículo de la Constitución, en donde se habla sobre la garantía de los derechos, entre ellos el derecho a la protección a la salud, pero también muchos otros derechos que implican el bienestar y muchos de los determinantes. Se habla sobre el derecho a la alimentación, se habla sobre el derecho a un ambiente sano y muchos otros componentes, claro, vivienda, actividad física, que se hablan en este cuarto constitucional. Y hay que verlo así, hay que verlo que cualquier transformación del sistema de salud, desde la salud pública, tiene que estar velando porque en efecto se garanticen estos derechos múltiples en cada uno de los componentes del sistema. Y creo que esto es claro. Una de las cosas que consideramos, y en una iniciativa reciente que estará en discusión pronto, espero, en la Cámara de Diputados y de Senadores, es precisamente el asegurar que el Estado tiene que ser el garante de estos derechos. Y es por eso que aquí el papel de la autoridad sanitaria como el garante para que cada uno de los derechos cobre realidad es de suma importancia. Ahora, también podemos ver el sistema, ya el sistema tal vez en cómo el sistema mismo se está transformando, y especialmente en estos dos componentes que hemos visto y que voy a ir a más detalle en las siguientes diapositivas, que es este proceso de federalización de los servicios de atención médica, en este caso en esta institución nueva, creciente y ya consolidada en cuanto a su estructura base. Se han logrado invertir en la basificación de más de 150,000 personal de salud que ya está basificado y se está contratando y asegurando que todo el primer nivel de atención tenga personal de salud, no solamente en turnos matutinos, sino también en turnos vespertinos, en sábados y domingos, con insumos, con equipamiento y con unidades de atención fortalecidas. Se ha logrado también terminar una serie de hospitales y unidades de atención médica hospitalaria
que habían estado abandonados durante varios años, y también se han fortalecido no solamente los hospitales de alta especialidad y de mediana especialidad, sino también hospitales comunitarios para asegurar que las atenciones que requieran hospitalización estén más cercanas a las personas y con capacidad de resolución. Pero por otro lado también se trabajó en un componente de transformación hacia la rectoría del sector salud y en una forma de unificarlo. Tenemos en la Constitución definida los niveles de autoridad sanitaria. Hay 3 autoridades sanitarias en México. Una es el presidente de la República a través de la Secretaría de Salud Federal. Otro es el Consejo de Salubridad General, como un órgano colegiado de múltiples instituciones que para ciertos momentos ejerce el acto de autoridad. Pero por otro, muy importante, la autoridad también sanitaria a nivel de los servicios estatales de salud, en donde la Secretaría de Salud de los estados, siendo la autoridad sanitaria del gobierno local, pues también tiene que tener la capacidad, y mucho más en esta fase de transición, donde se están pasando los servicios de atención médica a una institución federal, el poder fortalecer los componentes rectores desde la autoridad sanitaria, y eso es lo que lleva también la transformación de la salud. Y por último, hay que ver ya los servicios que se dan a las personas, los servicios de salud pública, y solamente para un entendimiento mejor de todo lo que implican los servicios, creemos que es importante, por lo menos, entender estos 2 componentes que no quiero que se vean como eventos independientes, son la atención médica y la atención colectiva, tienen múltiples momentos, espacios de interacción que deben fortalecerse, pero sí es importante el poder entender que hay una transformación en la atención médica, por lo que les he dicho en las unidades prestadoras de atención, pero también se ha propuesto y se ha puesto también en la ley, como veremos, una transformación en la operación de la atención colectiva, que implica la modificación de los determinantes sociales, estructurales, comerciales de la salud a través de un trabajo operativo mucho más eficiente en estos determinantes en los entornos, y tiene que ver con estos 3 instrumentos que hemos propuesto en nuestra abordaje, que es el Servicio Nacional de Salud Pública, los distritos de salud para el bienestar y los centros coordinadores de salud. La siguiente, por favor. Me gusta siempre poder enmarcar este proceso de transformación, pues con la definición de la atención primaria de la salud, y también en este componente que digo, en esta última reunión en Astana, donde se reivindicaron los principios rectores que se habían dicho en Alma Ata hace 40 años antes. Pero es importante entender la atención primaria de la salud como este enfoque, es un enfoque, un paradigma que incluye a toda la sociedad y que tiene este objeto de garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar, con un enfoque claramente de disminuir o eliminar las brechas de inequidad, centrado en las necesidades que tienen las personas, y también que esté lo más próximo posible al entorno cotidiano de las personas. Pero lo que me gusta señalar es estos 3 componentes de salud para bienestar que están mostrados en la gráfica. La atención primaria de la salud tiene que siempre estar contemplando estos 3 componentes. Por un lado, las políticas y las acciones multisectoriales. Claramente, para modificar estos entornos, los determinantes, necesitamos movernos hacia este principio general sobre salud en todas las políticas, pero no solamente la salud, sino también la acción operativa de múltiples sectores que tienen que estar trabajando en el territorio para que esto se modifique, para hacer realidad lo que se define en las políticas públicas como garantía de los derechos, asegurar que en el territorio se estén garantizando, y para eso no solamente es necesario mover políticas públicas que nos obliguen como Estado, como gobierno, como sistema, el modificarlo, sino asegurar que en el territorio se encuentren esos espacios multisectoriales de modificación. Por otro lado, muy importante es el componente del empoderamiento de las comunidades y de las personas. Muchas veces, tal vez durante mucho tiempo, también se ha pensado esto en un concepto casi medio de corresponsabilidad, en donde las personas y las comunidades pues tienen una responsabilidad claramente en su salud, en sus determinantes. Pero tal como lo dice la atención primaria de la salud,
no solamente es un componente de corresponsabilidad, creemos que es un componente en donde tenemos como Estado, como sistema, tener los mecanismos establecidos para escuchar a las personas, escuchar a las comunidades, que conocen bien sus necesidades, pero no encuentran una situación favorable para modificar estos contextos. Entonces, lo que tenemos que tener en la atención primaria de la salud siempre enfocado es qué mecanismos estamos haciendo para que estas comunidades expresen su necesidad y participen de manera activa en la toma de decisiones en el territorio para modificar. No solamente es dividirnos el trabajo y pedirles corresponsabilidad, sino es integrarlos a estas comunidades a la toma de decisiones para realmente modificar. Y el otro componente, un pilar, el que está abajo, es que en los servicios de atención, mucho enfocado ya en la atención médica, mucho y también con un enfoque de prioridad en el primer nivel de atención, es que se integren en los componentes de atención médica también las funciones esenciales de salud pública. Y aquí son estos canales de comunicación, el componente de atención médica y el componente de salud colectiva, que empiezan a tener necesidad de trabajar de manera conjunta para que la atención médica también conozca cuáles son estos determinantes que se tienen que evaluar, monitorear y modificar desde la atención. La siguiente. Y el otro gran paradigma que nos ha impulsado a esto es esta discusión, que es una discusión que lleva ya varias décadas, y aquí creo que hay que reconocer el trabajo de múltiples instituciones, pero especialmente la Organización Mundial de la Salud y tal vez especialmente la Organización Panamericana de la Salud, que durante el proceso de las grandes reformas estructurales del periodo, tal vez este periodo general que hemos llamado el periodo neoliberal, que especialmente en América Latina, pero en muchas partes del mundo, hubo todo un impulso para modificar las estructuras del sistema de atención médica, donde claramente parecía como que las grandes transformaciones eran de cómo se organizaban y se definían el tipo de servicios de atención a los que las personas podían tener ciertas garantías. Pero siempre parecía como que la rectoría, el componente operativo de los determinantes, parecía algo secundario que no estaba dentro de ese mismo proceso de transformación de las grandes reformas estructurales de los últimos 30 años. Y fue así como se impulsó el componente o la definición y su discusión de las funciones esenciales de la salud pública, donde en 11 funciones estratégicas se define qué es la salud pública y dónde tenemos que entrar desde la autoridad sanitaria y no solamente desde las instituciones que están dando atención. Creo que hay un componente claro y creo que ese lo entendemos mucho sobre la información, evaluación, monitoreo de lo que los sistemas de atención médica, pero no solamente eso, sino también múltiples fuentes de información de los múltiples sectores que participan en el proceso de conservar la salud, el poder tener unos sistemas robustos de evaluación con el interés de la salud pública para que estos no sufran en las priorizaciones de dónde se depositan los recursos y tener cada vez mejor sistemas ya no solamente de monitoreo, de evaluación, sino de este esquema de inteligencia para la inteligencia tomando decisiones de la información que está. El otro gran componente, dos funciones, el desarrollo de políticas, que creo que es acertado el ponerlo como se puso en la atención primaria de la salud, el componente tanto el desarrollo de políticas públicas, pero también el del fomento y escucha y involucramiento de las comunidades en la toma de decisiones, para que estas políticas, como ya habían mencionado, se aseguren, se garanticen en el territorio. Después hay una parte más, un poco de la definición rectora de qué es lo que se necesita, la asignación de los recursos, qué tipo de personal de salud se necesita, qué tipo de insumos se necesitan, cuál es el recurso que se necesita, cuál es el tipo de procesos de educación, capacitación del personal de salud, no solamente de atención médica, sino también de los componentes de salud colectiva y las fuentes de financiamiento. Y creo que esto es un componente claro que en la salud pública o desde la visión de salud pública, la rectoría y las autoridades sanitarias tienen que tomar como su rol
etcétera. Pero una cosa es solo decir qué es lo que se necesita, pero otra es que ya en el territorio se logre este acceso. Y aquí es donde también los vínculos o las funciones que están enfocadas a los determinantes realmente se operacionalicen y se logren estos accesos con la principal enfoque de eliminar estas enormes brechas de inequidad que aún persisten en práctica. La siguiente. Y fue por eso que tomando estos componentes en el proceso de transformación del sistema en México, con la naciente institución federal y bienestar, trabajamos de manera conjunta para este modelo más bienestar, donde se identificaran claramente los procesos de atención médica, pero también los procesos de atención colectiva, donde se incluyen tanto capacidades rectoras de gobernanza como capacidades de operación en el campo. Y fue por eso que propusimos tener bien definido este Servicio Nacional de Salud Pública, que será el enfoque en las próximas diapositivas, la organización territorial de la salud pública en un cambio que creemos muy relevante, en donde la presencia de la autoridad sanitaria lo más cercano a las personas, que en este momento en México son las jurisdicciones sanitarias, donde hemos hecho una propuesta de transición a este componente de distritos de salud para el bienestar, para que esta capacidad rectora, toma de decisiones esté más cercana. Otro componente que también ya hablará sobre el doctor Denegri es este Sistema Nacional de Coordinación de Atención, y creemos que esto es una parte clave en donde muchos de los problemas que estamos a veces viendo en la atención médica, con listas de espera, con problemas en donde las personas no están pudiendo integrarse o no están pudiendo transitar fácilmente en el sistema de los múltiples niveles de atención. El poderle dar también a la autoridad sanitaria la responsabilidad de que estos sistemas de flujo de pacientes funcionen para el componente de atención médica, pero también tengan este vínculo totalmente indispensable para que las redes integradas identifiquen las necesidades colectivas, los determinantes, y pudiesen tener este vínculo entre las necesidades de la población y las redes integradas de servicios de atención médica. Y ahí es donde consideramos que esta figura de los centros coordinadores de salud para el bienestar puede tomar una pieza clave que sí desde la rectoría se orienta, se acompaña y se le da además un acceso de ventanillas de que las personas entiendan que la autoridad sanitaria también tiene esa responsabilidad de garantizar el transitar de las personas a través del proceso. Y después quisimos identificar 6 funciones esenciales o 6 servicios esenciales que en México tenemos pues ya cierta capacidad y ciertas unidades operativas. 4 especialmente donde lo que veíamos era que teníamos unidades de operación en cada una de las entidades federativas que claramente no eran un componente exclusivo de la atención médica y que propusimos que fueran operados desde la autoridad sanitaria, y eso es lo que implica esta transformación. Es decir, tener un sistema de sangre segura, tenemos múltiples, cada uno de los estados tiene un centro estatal de transfusión sanguínea, que es la unidad de coordinación, muchas veces también de capacidad de almacenar y de ser bancos de sangre estatales, pero principalmente la capacidad para asegurar que cada uno de los territorios tengamos la posibilidad de tener sangre segura en el momento oportuno para el tratamiento de urgencias. Y esa coordinación también consideramos importante que sea desde la comunidad. Otro que es mucho tal más claro para todas y todos es el poder contar con una red de laboratorios. Tenemos aquí en México ya una red organizada de laboratorios de salud pública, en donde tenemos la instancia coordinadora en la Secretaría de Salud Federal, con 2 entes muy claros, uno COFEPRIS, atendiendo los componentes de evaluación por laboratorio de los riesgos sanitarios en muestras generalmente que tienen que ver más con muestras ambientales, más que con muestras en humanos, pero por otro lado y de manera muy coordinada con el INDRE, coordinando los componentes de vigilancia de laboratorio, vigilancia epidemiológica por laboratorio. Claramente es nuestro principal sistema que nos permite encontrar la evidencia específica sobre brotes, sobre riesgos, y por eso desde la autoridad sanitaria hay que fortalecerlo desde la salud pública para tenerlo realmente como un sistema que nos permita tomar las decisiones.
Otro componente es la regulación sanitaria. Hay que ver la regulación sanitaria como un brazo operativo muy poderoso de la salud pública para modificar los determinantes, los entornos. Y en México tenemos, por un lado, la COFEPRIS, como la Comisión Federal de la Protección de Riesgos Sanitarios, pero también tiene sus enlaces con cada uno de los estados hacia comisiones estatales, en donde en un esquema de corresponsabilidad también se distribuyen tareas. Y eso también hay que reforzarlo, no solamente en su capacidad de vigilancia, de monitoreo, de autorización y operación, sino también en las capacidades que tiene para medir dónde estas posibles normas que están vigilando se están llevando a cabo de manera adecuada, y es por eso que esa red de regulación sanitaria también tiene que verse desde la prioridad de la salud pública. Y el otro que también son unidades, son los centros reguladores de urgencias médicas, son en general unidades que están viendo la atención prehospitalaria de las urgencias médicas, también asociadas también a veces con situaciones de desastre, pero que se deben coordinar uno. Por un lado, consideramos que los centros reguladores de urgencias médicas es una acción también de la autoridad sanitaria, no de las unidades de atención. O sea, la regulación, coordinación, tendría que venir desde la entidad, desde la autoridad sanitaria, para que cada uno de los proveedores de atención de manera coordinada puedan resolver las urgencias en un esquema similar a lo que también estamos proponiendo en los centros coordinadores. Y finalmente hay dos funciones, esto más que unidades operativas, son funciones que consideramos clave, que se tienen que reforzar también desde el punto de vista de un sistema: el uso de la información para toma de decisiones en un esquema de inteligencia en salud, y por otro lado, una acción coordinada, clara, mucho más contundente sobre la promoción de la salud y la acción de las comunidades en la toma de decisiones de operación de la modificación de la siguiente. Entonces, nada más, me gusta siempre citar estos 5, tal vez, razones que motivaron mucho a pensar que requeríamos una transformación también del componente de salud pública y la creación del Servicio Nacional de Salud. Uno de los componentes que creemos que el Servicio Nacional de Salud Pública tiene como principal enfoque es el poder romper estos enormes silos temáticos que son los programas de salud pública en general. También esto ha sido una evolución, pero en algún momento, tal vez en los últimos 40 años, muchas de las prioridades en salud pública se definían por programas específicos, muchas veces temáticos y con metas y resultados específicos que pudieran. Y como que se vio que tal vez la mejor forma de lograr esos objetivos era también fraccionar el financiamiento en programas. Lo que pasa con esta fragmentación es que al final tenemos una enorme ineficiencia del servicio, tenemos financiamiento específico para cada uno de los programas, cuando realmente no se fortalecen las capacidades funcionales en el territorio, y al final pues, lo que conduce también es en una mayor inequidad, mayores desiertos y brechas de... El otro que creemos es importante en esta parte de los programas temáticos, es tratar también de romper los hilos de programación presupuestal, y tener la forma de poder apoyar a los programas de salud pública, pero desde las funciones y no para cada uno de los programas. Y fue que el Servicio Nacional de Salud Pública se propone como un apoyo para todos los programas, articulando a todos los programas, y esperemos que en el futuro sea la principal forma de apoyo desde la federación y de operación de las entidades federales. Otra cosa que nos preocupaba, y creo que es una preocupación también a nivel global, es un poco la identidad que tiene el personal de salud pública, y mucho más tanto de reconocimiento por la población general, donde claramente la población reconoce al sistema de salud como los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros que atienden en las atenciones médicas, pero no está claro el reconocimiento ni por la población y muchas veces tampoco por los sistemas del otro gran personal que trabaja en las funciones esenciales de salud pública, donde a veces ni siquiera tenemos una estructura organizacional de recursos humanos, plantillas, profesiogramas que estén enfocados en estos componentes, y es por eso que el Servicio Nacional de Salud Pública también se propone como un primer paso para lograr un reconocimiento, profesionalización y también progresión salarial de los trabajadores en la salud
la salud pública. Otro creemos que muy importante era el riesgo del debilitamiento del concepto de la autoridad sanitaria, especialmente en aquellas entidades donde ya la Secretaría de Salud no opera los servicios de atención médica y que están operando a través del bienestar. Y creemos que uno de los componentes de la rectoría que puede ser compleja es el transferir a una institución federal una serie de servicios de atención médica, pero manteniendo la autoridad estatal. Y es por eso que el Servicio Nacional de Salud Pública se propone también como un cuerpo federal, porque depende de la subsecretaría, en estos momentos de la Subsecretaría de Prevención, pero que trabaja territorialmente en las personas junto con la autoridad local y de alguna forma estamos proponiendo una serie de mecanismos para fortalecer la capacidad de rectoría y gobernanza también de las Secretarías de Salud estatal, con ese acompañamiento ya no solamente normativo, sino también operativo. Que quiere decir precisamente esta corresponsabilidad, que es el último punto, en donde ya la Secretaría de Salud no solamente tiene esta capacidad normativa de definir las normas, los lineamientos, cómo se tienen que hacer, sino también está en el territorio identificando las brechas de implementación, porque mucho de lo que a veces parece es que se propone un esquema, se propone una estrategia, y muchas veces la federación está muy lejos de los problemas y marca una serie de estándares que tal vez no se pueden cumplir y asume que la principal razón por la que no se cumplen es porque no se siguen las indicaciones, cuando realmente a nivel local hay una serie de barreras para seguir eso, y es por eso que este personal federal trabajando operativamente en el territorio puede ser la mejor forma de encontrar por qué no están funcionando una serie de acciones específicamente en la salud. La siguiente. Y es por eso, digo, nada más el fundamento jurídico, consideramos que en este periodo, aunque reconocimos y creemos y seguimos reconociendo la necesidad de que todo el gobierno federal, la mayor prioridad de la transformación fue el desarrollo de esta nueva institución de atención médica, consideramos que era muy importante el dejar una serie de componentes establecidos en las leyes, en las normas, que nos permita darle seguimiento a esto. Y creo que hay tres componentes muy claros, que son los primeros, que fue el poder haber logrado un programa estratégico de salud para el bienestar, que lo pedía la misma Ley General de Salud, el haber generado ese modelo de atención de salud para el bienestar, el más bienestar, y pero creo que teníamos que también tener ya la incorporación del Servicio Nacional de Salud Pública en la Ley General de Salud como un componente clave, y eso es lo que se logró en la gran reforma, en donde además de darle vida jurídica, legal en la Ley General de Salud al bienestar, también se le da con este peso al Servicio Nacional de Salud Pública. Y para la operación también logramos una serie de modificaciones presupuestales que nos permitía de alguna forma poder directamente contratar personas desde la federación trabajando en el territorio, que no era una situación fácil, que no se acostumbraba, pero también una serie de convenios con las entidades federativas para que este personal pueda funcionar de manera coordinada con las entidades. La siguiente. La siguiente, nada más, eso era para que vean que en el artículo 77 bis está mencionado el servicio y cuáles son sus asignaciones principales. La siguiente. Ahora, ¿qué es el servicio? Es este grupo, nos gusta verlo como esta corporación humana nacional en el sentido de que es un cuerpo único que se organiza desde la Secretaría de Salud Federal y está en cada una de las entidades trabajando con este gran objetivo de salvaguardar y proteger la salud colectiva desde el territorio. Tenemos una serie de liderazgos que hemos definido en el liderazgo estratégico, táctico y territorial, que también en donde participan las autoridades federales, estatales y distritales para que esta garantía se logre. La siguiente. También una de las formas en que decidimos organizar para que quede claro que no son por temas, no son especificaciones o especializaciones del personal, decidimos trabajar sobre un esquema que identificamos como óptimo para las funciones, que eran en estos 4 grandes categorías, que es lo que hemos llamado el GOLI. El primer componente es un grupo gerencial, que lo que tiene como función principal identificar precisamente los vínculos que se requieren para lograr que los derechos se cumplan, y también en este caso de las funciones esenciales de salud pública, el identificar
qué personas, qué insumos, dónde se necesitan, ya a nivel territorial. Después hay otro componente operativo que creemos que era muy importante, que también el Servicio Nacional de Salud Pública tuviera una capacidad operativa con brigadistas, con gente que está trabajando desde la salud pública en el territorio junto con los programas a nivel estatal. Un componente L de logística que lo que permite es asegurar que los insumos o el personal llegue donde deben estar, porque muchas veces es justo en la logística de la distribución de los mecanismos de información que no tenemos exactamente el insumo donde tiene que estar. Entonces también consideramos que la parte de logística es un componente clave en la función. Y por último, no menos importante, pues un ciclo también, muchos lo vemos como un ciclo en donde cada uno de los componentes participa de manera directa y a veces de manera simultánea, pero es el componente de inteligencia, donde sí tenemos que organizar todos los mecanismos que tenemos de captura, de validez de la información, ya no solamente como un transitar de la información para que se analice a nivel federal o a nivel estatal, sino que también a nivel jurisdiccional o distrital esta información se analice y se tomen decisiones. Y un poco lo que vemos en este esquema es que si antes se trabajaba por cada uno de los temas, por cada tuberculosis, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues cada uno de ellos tenía su propio sistema de información muchas veces, sus propias personas, las formas que se apoyaban. Y la idea es que ahora, sin quitar los temas prioritarios de salud pública, el poder tener en un solo cuerpo funcional el apoyo para cada uno de los programas, como se ve en la derecha. La siguiente. Y es así como el Servicio Nacional de Salud Pública se propone como una forma articulador de cada uno de los programas que siguen existiendo. Tal vez en un mediano plazo podemos ir modificando el cómo se define el presupuesto, pero todavía ahorita tenemos un presupuesto asignado por cada uno de los programas y en esta primera fase de instalación y de implementación y operación del servicio, el servicio se propone como un articulador de todos los programas prioritarios que desde la subsecretaría y también de la subsecretaría de planeación se tienen estas interacciones con los estados. La siguiente. Y nada más para comentar algunos de los puntos, cómo vamos en este proceso. Creo que el Servicio Nacional de Salud Pública ya se han logrado pues estos 30 convenios. Nos faltan 2 estados que, digo, justo ahora que tuvimos la reunión con ellos, creemos que los estados cada vez están viendo la oportunidad que este convenio estatal de la federación con el estado para la creación del servicio a nivel estatal tiene muchas ventajas. También tenemos ya 32 convenios para la distribución de insumos de operación y también tenemos pues, ya plazas eventuales que están contratadas. Tenemos 56%, esperemos que en el fin de este último cuatrimestre del año podamos llegar al 100% de las plazas contratadas operativas y de gerencia que tenemos programadas para el país. La siguiente. En esta conversión de los distritos, también parte de estas plazas son gente que está operativa en cada uno de los distritos. Y consideramos que sí, realmente este proceso de transformación de ir desapareciendo los temas, vemos como una gran oportunidad trabajar de abajo para arriba, donde las jurisdicciones que están pasando a ser distritos identifiquen que requieren un cambio organizacional para ir rompiendo estos hilos temáticos con la participación activa del Servicio Nacional de Salud Pública, pero también la necesidad de que las Secretarías de Salud estatales modifiquen sus leyes, modifiquen sus reglamentos interiores para darle un cuerpo de toma de decisión a los distritos y que podamos desarrollar pues, el modelo que se ha propuesto y que muchos de los distritos pues, han ido modificando, porque ya en la implementación se han visto algunas necesidades operativas, que es justo este trabajo colectivo que estamos fomentando para la transformación de estos distritos. La siguiente. Y por último, en cuanto a los centros coordinadores, pues tenemos ya el personal contratado directivo de los centros coordinadores. En cada una de las entidades federativas estamos viendo las formas diferentes de organización que tienen estos centros. La idea es que estos centros coordinadores puedan ser centros de acompañamiento, o sea, no solamente de coordinación entre las instituciones, sino también de acompañamiento hacia las personas y que las personas, las comunidades identifiquen a los centros coordinadores como el garante de su transitar en todo el sistema de salud. Y creemos que ya tenemos consolidado. La parte importante era el poder hacer que los comandos estatales tuvieran la capacidad para formar esos colegiados que requieren los centros coordinadores para su
la siguiente. Entonces ya consideramos que el servicio es una realidad, pero sí todavía en estos procesos de instalación, cuando se propone una nueva forma organizacional, claramente hay muchos retos para mantenerlo como una unidad funcional. Creemos que en este cambio de gobierno se considera clave el haber tenido el cambio en la Ley General de Salud para que continuar con esta ruta. Obviamente esta ruta se va a ir construyendo, puede ir modificándose, pero creemos que ya el establecimiento de un grupo de personas, ya con la estructura, ya con las normas, ya con los manuales y su adaptación a nivel local, nos permitirá consolidar en los próximos años como el objetivo principal de tener un cuerpo desde la federación que garantice la salud de las personas y las comunidades, que garantice que la atención primaria de la salud realmente tenga el efecto que promete, y no solamente pensar que las unidades de atención médica lo lograrán, porque realmente están en una situación limitada, y es ahí donde la autoridad sanitaria tiene que entrar para identificar dónde, quiénes, qué parte de la población no está siendo beneficiada por la atención primaria y por lo tanto requiere garantizar. Entonces, pues con esto termino. Muchas gracias y estaré atento a